El hecho de no aceptar los requerimientos de la Fiscalía, de no mostrar los relojes, de no declarar ante la Fiscalía, no son sino señales de que no puede levantar la alfombra. La situación política está mucho más complicada y crítica de lo que algunos quisieran reconocer, comenzando tal vez por la propia Dina Boluarte. Es decir, estamos enfrentados a una situación que pudo resolverse, digamos, de una manera muy simple. Si la señora Dina Boluarte hubiera salido a explicar cómo es este tema de los relojes, si se los regalaron, quién se los regaló, a cambio de qué, si fue un error recibir los regalos, devolver los regalos porque es lo que no corresponde, o si por el otro lado los compró y la cosa se le complica más, porque si los compró, ¿de dónde sacó el billete para comprar Rolex, que son de los relojes más caros que hay? Entonces, y eso implica signos exteriores de riqueza que no puede justificar, pero en cualquier caso, lo correcto debió ser desde el primer día que la presidenta saliera a darnos explicaciones que hasta hoy no nos da. Y todo indica que no nos da porque no puede dar una explicación que le resulte convincente a la ciudadanía. Y cualquier día de estos aparecen con una pachotada de que son réplicas o cualquier mentira de ese tamaño. Entonces, esto es lo que convierte este tema de los Rolex, que pudo ser un incidente importante, pero manejable, en el origen de una profunda crisis política, a la que se ha sumado luego el hecho de que resulta, por las evidencias recogidas por la Unidad de Inteligencia Financiera, que la señora ha manejado en cuentas personales mancomunadas con otro dirigente del Club Apurímac dinero que no era de ella, sino del Club Apurímac, lo cual está mal. Exitosa. Pero además, me imagino que en el Club Apurímac le están reclamando que expliquen qué pasó con esa plata. Y tal vez ahí esté la explicación de por qué la señora la hacía tan larga para desprenderse de sus responsabilidades en el Club Apurímac. Pero lo cierto es que estamos en una situación muy, muy complicada, donde además la señora insiste en una actitud de negación con respecto a su propia realidad. Ella actúa como si fuera el personaje más popular del país, la presidenta que el Perú esperaba, que va a las plazas, a las calles y la gente la aclama, ¿no? Y que cuenta con el respaldo institucional. No es verdad, Dina, no es verdad. Es decir, fuiste un instrumento útil para deshacerse de Castillo. Punto. Cumpliste tu papel y con creces porque pusiste en el medio una ruma de 50 muertos. Y ahora vas a pagar por eso tú, no los que te sostuvieron, ¿no? Y te empujaron a hacer lo que hiciste. Tú vas a pagar por eso. No tus amigos, que ya no lo serán. Vas a ver, porque así es la política. Pero la situación, yo creo que la presidenta no la entiende porque es de extrema fragilidad. El hecho de no aceptar los requerimientos de la Fiscalía, de no mostrar los relojes, de no declarar ante la Fiscalía, no son sino señales de que no puede levantar la alfombra, porque lo que vamos a encontrar no le conviene. Y esto puede llevar a un nivel de deterioro donde, si bien el Ministerio Público, por el caso de los Rolex, no la puede acusar, pero sí investigar, por el caso del balance patrimonial, sí. Es decir, por aquel dinero que ella manejó, según la Unidad de Inteligencia Financiera, 1.100.000 soles que no puede explicar. ¿De dónde salieron? Bueno, dice que no eran suyos, eran del club. ¿Y por qué manejaba en sus cuentas personales una plata del club? En fin, como fuera, ahí está involucrada en un asunto previo a su condición de presidenta y por lo tanto ahí no tiene ninguna protección. Pero finalmente, todo esto puede crear el contexto para que en el Congreso de la República se ponga en discusión, como ya está puesto, porque es de lo que están hablando los líderes de los partidos que tienen representación en el Congreso. ¿Qué pasaría si sacamos a Dina? Si se adelantan las elecciones.
¿Va a permanecer Soto o es mejor Patricia Juárez, de presidenta del Congreso? Cosa que no le va a gustar a César Acuña, algo le darán para contentarlo porque él es un aliado y un sostén fundamental de Dina Boluarte en la presidencia. Pero César Acuña ha mostrado en otras oportunidades una habilidad de sobrevivencia notable y probablemente si logra un acuerdo con las otras fuerzas, él mismo le quita el cuerpo a Dina Boluarte. Entonces, el problema es que todo esto ocurre en un contexto en el que estamos en medio de los juicios en los que se debe sentenciar a los expresidentes, es decir, los juicios probablemente más importantes de la historia nacional después de los procesos contra Fujimori y Montesinos, incluso más importantes, porque no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de 4 o 5 gobiernos, de gobernadores regionales, de alcaldes. Eso es un tema. Estamos en medio de una crisis de inseguridad que está de la mano con una crisis institucional tremenda. Tremenda, el Congreso de la República tratando de meter la mano y ensuciando todas las instituciones y produciendo una reforma constitucional que es es decir, durante los últimos 3 años ha habido un gran debate nacional sobre que no debe hacerse la constituyente porque no debe haber cambio de constitución y nos han cambiado media constitución de espaldas al país entre 4 paredes. Y reformas trascendentales que van a marcar nuestras vidas en los próximos años. Y pretenden que esas decisiones que corresponden a su voluntad, a la opinión de quienes están representados de manera mayoritaria hoy en el Congreso, que son una minoría en el país, que no tienen una legitimidad política y social, están decidiendo de espaldas a la inmensa mayoría de peruanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si sometes a un referéndum la bicameralidad o la reelección, lo más probable es que ocurra lo mismo que pasó hace 5 años, que no vaya, porque la gente no lo quiere. Más allá de que sería lo mejor o no sería lo mejor, tú no puedes pretender tener una constitución que se supone resume los objetivos nacionales, que resume las reglas de juego que todos aceptemos como válidas, y tú pretendas que eso que debería representar el sentimiento, el pensamiento y las convicciones de toda la sociedad, más allá de las diferencias circunstanciales, tú no puedes pretender que eso se haga de espaldas a la gente. Entonces estamos en una situación realmente complicada y yo quiero insistir sobre un punto. No solamente tenemos una gravísima crisis de inseguridad, no solamente tenemos una crisis económica y una falta de perspectiva y de proyección, y estamos agobiados por la improvisación, por la pésima manera de entender la política. Miren el caso, la gente no lo sabe, pero Lima tiene un plan que se llama Plan MED 2040, que ha sido el producto de trabajo de años y que durante la gestión de Muñoz, no porque fuera Muñoz, porque era lo que correspondía, se aprobó un plan de 450 páginas para la ciudad de Lima para los próximos 25 años. Y hay, entre otras cosas, una lista de obras que hay que realizar. Pero porque agarra y hace su propia lista pensando no en la necesidad de la ciudad ni en el plan MED 2040. En su campaña electoral es en lo que está pensando. Voy a hacer obras que se vean que están en proceso, entonces ahí me voy a montar para mi campaña electoral. Y así se están manejando las cosas. O lo gravísimo que está ocurriendo, que yo creo que no terminamos de tomar conciencia. El puerto de Chancay es uno de los proyectos más importantes de la historia nacional, porque va a poner al Perú en una posición que no tuvo nunca. Vamos a ser el centro del comercio entre Sudamérica y Oriente. Por el puerto de Chancay va a pasar todo, y si a eso se suma el puerto de Marcona, más aún. Y hay quienes no quieren que eso ocurra. Y el gobierno está implicado en esto. El gobierno es el que está promoviendo el boicot al proyecto nacional más importante de nuestra historia en términos económicos. Entonces, yo creo que estamos en una situación realmente muy grave, y lo que me preocupa, y creo que nos preocupa a todos, es esa especie de desesperanza que tenemos, ¿no? De si esto tiene arreglo. Porque uno voltea la mirada y ¿en quién podemos confiar?
¿Dónde están los partidos? Y son una vergüenza los partidos, son clubes electorales. Cuando no son organizaciones criminales directamente, gente que se junta para llegar al gobierno y robarse todo lo que puedan. Pues esos son los partidos políticos, y no todos, la mayoría. Punto. Gente que se junta alrededor de un carismático líder o que se pretende carismático o lideresa, que lo único que quiere es llegar al gobierno para meter a su gente para levantarse todo lo que puedan. Sin proyecto nacional, sin perspectiva de crecimiento como país, sin pensar en las grandes brechas que hay que resolver para que el país pueda realmente ir hacia adelante y convertirnos en un país del primer mundo que hace rato deberíamos ser. Entonces, así estamos, así estamos. Y sinceramente, en este espacio yo he estado tratando de hacer esfuerzo por lo menos para abrir la discusión sobre esto, para poner sobre la mesa los problemas, para discutir qué hacemos como sociedad para enfrentar una situación como esta. Y yo creo que tiene que haber un punto de inflexión. Es decir, tiene que haber un momento donde algo ocurra que empiece a cambiar las cosas y a mostrarnos al final del oscuro túnel una luz de esperanza. No sé qué va a hacer, pero algo tiene que ocurrir en el Perú, porque lo que nos amenaza es el hartazgo de la gente, ¿eh? Es decir, hemos escuchado a los dirigentes del agua que están podridos esperando 20 años porque les pongan agua en su barrio. Y es en todo el Perú. Y han dicho, ya pues suficiente, ahora vamos a salir a la calle. Y cuando dicen, vamos a acabar con la minería informal, que son unos burros que no entienden que hay medio millón de personas dedicadas a esa actividad y que tiene solución inteligente y racional. No, pero lo único que les ocurre es que mandar al ejército y meterle bala. Y eso va a provocar una explosión social salvaje en el Perú. No se dan cuenta de lo que están provocando. No tienen idea de lo que están provocando. Están provocando a la sociedad. Es decir, persigues, por ejemplo, a los transportistas informales y no se te ocurre pensar que esos transportistas informales existen porque no hay fuentes de empleo formales. Porque esa gente tiene que llevar de comer a sus familias. Tiene que hacer algo, y si lo sacas del transporte informal, buscarán otra actividad seguramente informal también. Entonces no hay una visión, sino absolutamente torpe de cómo manejar los grandes problemas nacionales. Pero en fin, yo creo que lo que nos toca ahora es por lo menos discutir de esto y salirnos del charco inmundo en el que pretenden que nos sigamos revolcando, quienes incluso desde los medios de comunicación disfrutan promoviendo el odio, la división, la separación y cuando no el agravio, el insulto, la mentira contra quienes no piensan como ellos. Tal vez por donde deberíamos comenzar es por buscar aquello que nos une, aquello que podemos tener todos como objetivo en común y aceptar todos reglas de juego que todos vamos a respetar. Y que no vamos a estar cambiando las reglas de juego en medio de los partidos, como si esto fuera un fútbol tramposo. Pero en fin, yo creo que de lo que se trata ahora es por lo menos de poner con la mayor responsabilidad y seriedad los temas sobre la mesa. Nada más por hoy. Soy Nicolás Lucar, estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar